Buenas noches a todos. Les presento, hoy nos toca nuestra última charla con el doctor Alejandro Rodríguez, doctorado en Alemania, en la Universidad de Göttingen, y además fundador y dueño de Rentable, una empresa muy reconocida en el mercado y creo que única en su tipo. Me gustaría que los participantes nos cuenten de dónde nos están escuchando. Sería interesante saber hasta dónde estamos llegando. Les presento el doctor Rodríguez, va a hablar sobre el toro como multiplicador y lo que trae aparejado en los rodeos de los productores de nuestro país. Los pongo en manos de él y después tendremos nuestro intercambio para poder escarbar más a fondo todos los conceptos que nos va a contar. Gracias, Alejandro, y los dejo a todos en tus manos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Alberto, por la invitación y por la confianza de tantos años que nos conocemos. En esta charla les propongo desarrollar primero algunos conceptos de cuestiones a considerar antes de la elección de los toros y luego, como una segunda parte, en cuanto a pautas de manejo durante el servicio de los mismos. Lo primero que quiero hacer es bajar la expectativa del título que le pusiste cuando me invitaste a dar la charla. Yo le diría más bien cómo hacer que los toros no resten terneros, si queremos mantener la lógica aritmética del título, ¿no? Porque en realidad uno lo que trata de hacer, especialmente a lo que me dedico, es que los toros no representen una limitante a la preñez total a obtener en el rodeo. Si me dan por bueno que los toros no van a ser una limitante, porque vamos a hacer todo bien, vamos a ser totalmente dependientes de los vientres y de su ciclicidad, o sea, de su actualidad reproductiva al momento de iniciar el servicio. Y hay una buena medida para tomar, que es el porcentaje de celo diario al inicio del servicio. Haciendo números redondos, podríamos decir que como la vaca se alza cada 21 días, si estuvieran todas cíclicas, una cada 21 vacas estarían alzándose cada día en el rodeo. Bien, para hacer números más redondos, digamos 5 cada 100. Si nosotros podemos observar el porcentaje de celo diario en el rodeo previo al servicio, podemos contar qué porcentaje de celo diario hay y a partir de ese dato inferir cuántas hembras del rodeo están ciclando y cuántas estarían aún en anestro. Por ejemplo, si encontramos un porcentaje de celo diario al inicio del servicio del 3%, podemos inferir estimativamente que hay un 60% de los vientres que están cíclicos y hay un 40% que aún no. ¿Y por qué me metí con las hembras si iba a hablar de los toros? Porque esto nos va a impactar de enorme forma sobre la preñez total. Si damos por bueno que los toros no van a ser una limitante, el celo diario inicial va a ser el que nos determine prácticamente en mayor medida o con mayor influencia la preñez final. Normalmente vamos a encontrar en vacas con cría al pie, en rodeos de la región pampeana, celo diario al inicio del rodeo entre 2,5% y 3,5%, que se corresponde con que entre la mitad y el 70% de los vientres están ciclando al inicio del servicio. Este porcentaje de celo diario hace que a los 25 días de servicio tengamos más del 50% de los vientres preñados, transcurrido un segundo ciclo estral 76, transcurridos más de 3,87 y una preñez final del orden del 93%, cuando empezamos con un 70% de las vacas cíclicas que se manifiesta en un 3,5% de celo diario. Y
Un poco más abajo, si empezamos un poquito más flojos de condición corporal y de ciclicidad, tenemos un horizonte, un futuro de 84%. Si empezamos el servicio con un 1%, que puede ser tras una catástrofe de manejo o tras una sequía muy prolongada, que las vacas no llegan a alzarse en la época donde normalmente iniciamos el servicio, tenemos un pronóstico horrible del orden del 50%. Y en vaquillonas de primer servicio, 27 meses de edad, que estarían casi todas cíclicas, 4,5% en lugar del 4,76% teórico, si estuvieran todas, tenemos un muy buen pronóstico de más del 90% de preñez. Bueno, dicho esto, y esto lo digo porque los toros no van a hacer magia, o sea, no van a preñar más de lo que permita la condición reproductiva del rodeo, y antes de meternos en que el toro no reste preñeces, dicho esto, vamos a empezar a hablar de los toros, pero con las vacas ciclando. Agrupé factores a considerar en las etapas previas al servicio y durante el servicio en estos 5 grupos: factores genéticos, alimentación y estado corporal, aptitud funcional, sanidad y aptitud clínica, y comportamiento y manejo. Dejé en la izquierda y más grandes los puntos genética y comportamiento y manejo, porque es en los cuales voy a profundizar un poco más con algunos conceptos que espero les entretengan y los haga pensar. La primera pregunta que uno se hace es si compra los toros o los produce, son toros de producción propia. En general es mala idea hacer toros de producción propia, porque pasan un par de cosas que les voy a contar. Los productores tienen la fantasía de que van a producir toros a partir de inseminar las vaquillonas de primer servicio, que son las que tienen éxito o mayor éxito en los programas de inseminación a tiempo fijo. ¿Qué suele ocurrir? Que los hijos de esas vaquillonas, por 2 motivos, porque la vaquillona tiene muy poca leche, y por el otro motivo, que el semen que utilizan es de toros de bajo peso al nacer y no necesariamente los de mejor estructura, no le van a gustar esos terneros para dejar para toro al destete, y se va a frustrar esa vía de provisión. Y la otra razón es que, imagínense un campo con un rodeo de tamaño mediano, 500 vacas por ejemplo, producir 5 toros por año, que es lo que necesitan para reponer los 15 toros que hacen falta para el servicio de 500 vacas, es un chino, porque tienen que hacer la inseminación, tienen que elegir al destete, tienen que dejar 7 toritos de destete a año, después se quedan con 6 del segundo año, y todo para reponer 5. En ese caso, digamos, por economía de procedimientos no conviene. Distinto el caso de productores muy grandes, de 2.000 o 3.000 vacas, que usan 70, 100 toros y reponen 20 o 30 por año. Ahí se justificaría si les da las instalaciones, el personal, etcétera, en tener su cabañita. Bien, la segunda cuestión a tener en cuenta de la genética, y esta es fundamental, cada establecimiento tiene que aprovisionarse por cualquier vía de genética adaptada a su sistema productivo. Porque hay una cuestión que se llama interacción genotipo-ambiente, que lo que nos dice es que no necesariamente un genotipo es bueno en distintos ambientes. Les voy a poner ejemplos concretos: las razas con participación cebuina en el norte versus las razas de climas templados en la región pampeana, donde hoy a nadie se le ocurriría producir británicas puras en zonas de altísima infestación de garrapata. Pero ya viniéndonos a nuestra zona, podríamos decir que el genotipo A del cuadrito sería, por ejemplo, un rodeo con un frame muy moderado, y el genotipo B podría ser un rodeo con un frame, o sea, con un tamaño de animales más grande. Y si yo tuviera que abastecerme de toros o mismo de vacas para campos con mucha austeridad forrajera, por decirlo de alguna manera, campos bajos, pelo de chancho, etcétera, seguramente que los animales de biotipo más chico, de menor frame, van a comportarse
con mejor producción que los de tipo grande, que les va a costar alcanzar estado corporal y a la vaca a través de eso le va a costar preñarse. Mientras que en un ambiente, si yo por ejemplo tengo que abastecerme de toros para un campo en el sureste bonaerense o en el oeste bonaerense, y además tengo pasturas y además tengo rastrojos, y eventualmente voy a engordar los terneros que produzco en un feedlot, quizás me convenga ir a un frame más grande. O sea que no necesariamente la misma genética es mejor en todos los sistemas productivos. Luego tenemos que prestar atención a los criterios de selección. ¿Qué información disponible hay? ¿Qué caracteres nos interesan? Y la heredabilidad de los mismos. Obviamente hay que ser prudente en la cantidad de caracteres que uno pretende mejorar, porque cuando uno pretende mejorar muchos caracteres, se hace muy difícil conseguir los toros que cumplan esas condiciones para un servicio colectivo, porque imagínense que si uno quiere que el toro que elige esté en el 10% superior en crecimiento, el 10% superior o mejor en peso al nacer, el 10% superior en habilidad materna de las hijas y demás, la probabilidad de encontrarlo es de 0,1 por 0,1 por 0,1, es 1 en 1000, y entonces eso no se va a poder conseguir para un servicio colectivo. Y por último, podemos definir el plan de apareamientos, que puede ser en raza pura o en cruzamientos. Los apareamientos en raza pura comercialmente funcionan muy bien porque el productor argentino está muy acostumbrado a la raza pura. Y el cruzamiento es muy recomendable biológicamente porque nos da un beneficio biológico producto de la heterocigosis, que da lugar a la heterosis o vigor híbrido, que es una tecnología de costo casi cero y funciona muy bien. A veces, si uno vende vaquillonas preñadas, por ejemplo, pueden ser castigadas las cruzas, mientras que en los animales de invernada el precio es parecido al de la raza pura, así que funciona muy bien. Bueno, aquí hay un concepto que espero que los haga pensar. Nosotros tenemos distintos tipos de selección. Cuando seleccionamos bovinos lecheros, queremos más leche, queremos más leche, queremos más leche, queremos más leche. Y eso hace que los animales que vamos seleccionando son cada vez más extremos, por eso se lo llama selección direccional. Y obviamente esos animales luego entre comillas, pagan un costo biológico, porque le estamos pidiendo a una vaca que dé una cantidad de leche totalmente anormal para la naturaleza. ¿Cuánta leche tiene que dar una vaca en condiciones normales? La que necesita su ternero. Si da mucha, lo empacha y puede morirse el ternero. Ella puede tener mastitis y puede afiebrarse y hasta morirse. Si da muy poca, se le va a morir el ternero. Entonces, cuando nosotros hacemos una selección direccional, hacemos una selección contra natura y hay un precio biológico a pagar. Ahora, piensen lo que pasa con los bovinos carniceros. La naturaleza y las especies, ¿qué es lo que quieren? Una especie quiere ocupar un nicho ecológico determinado, producir la mayor cantidad de biomasa posible y perpetuarse. Y ahora yo les voy a hacer un paralelismo con lo que es la producción de bovinos de carne. El nicho ecológico es el campo. La mayor cantidad de biomasa posible son los kilos de carne por hectárea. Y perpetuarse es que se reproduzcan, y todo eso está en línea con lo que nosotros queremos. ¿Y cuál sería el único pero? El único pero es que tenemos que prestar atención a que además el producto sea comercialmente apto. Pero básicamente la naturaleza y nosotros queremos cosas parecidas. Entonces, ahí viene una reflexión. ¿Seguimos pensando que más es mejor? ¿O podemos pensar, especialmente en algunos caracteres, que existe un óptimo intermedio? Bueno, el modelo de homeostasis genética de un viejo autor llamado Lerner, lo que dice es que los caracteres biológicos tienen un óptimo intermedio. La eficiencia biológica se da en los óptimos intermedios. En el ejemplo anterior, una vaca que da muchos litros de leche empacha al ternero en la naturaleza, el ternero se muere y deja menos descendencia. Y la que da poca leche, el ternero se muere también y deja poca descendencia. Además, si da mucha leche,
le va a costar quedar preñada porque va a tener peor condición corporal. De tal forma que los valores intermedios de la mayoría de los caracteres biológicos son biológicamente óptimos. El otro día en la charla de Guillermo de Nava, él explicó con mucha claridad que cuando se introducía genética extranjera con un frame mucho más grande de lo que están en nuestros rodeos, eso luego no se veía en los rodeos. Bueno, precisamente, cuando nacen hijas de esos toros gigantes, les cuesta preñarse, esas vacas patonas, poco mantenidas, les cuesta preñarse y dejan menos descendencia, y las vacas que persisten y muchos años son las mantenidas, las gauchitas. Bien, la producción de carne por hectárea depende fundamentalmente de 4 variables independientes. La carga animal, cuánto forraje producimos y cómo lo usamos, y ya metiéndonos dentro de lo que son las características de los animales, la reproducción es digamos, el grupo de caracteres más importantes, la producción, que puse entre comillas porque todo es producción, pero bajo producción estoy incluyendo aumento medio diario, peso del destete, ese tipo de características. Y por último, la conformación. Fui de mayor a menor porque más o menos este es el orden de importancia. En estadística hablamos de R cuadrado, grado de determinación, de las variables independientes sobre la dependiente, que es la producción de carne por hectárea. De tal forma que la reproducción o las características que tienen que ver con reproducción son las más importantes dentro de las que podemos considerar en la elección de los animales. Bueno, y ahí tenemos un lío. ¿Cuál es el lío? Que se dice que las características de reproducción tienen baja heredabilidad. ¿Y por qué digo se dice? Por lo siguiente, piensen que hay líneas o razas de ovejas que son melliceras, y hay otras que no lo son, ¿sí? Y no se puede decir que la mellicería no es una característica reproductiva. Entonces, resulta que heredable es, simplemente que es heredable en una forma que los genetistas decimos que se hereda en una forma no aditiva, ¿sí? A esa heredabilidad de los caracteres que se hereda de esa forma no aditiva, ¿qué quiere decir? Que no se puede ir sumando partecitas positivas en función de un carácter para ir mejorándolo así como así, generación tras generación. Le llamamos heredabilidad en sentido amplio, a la que considera la aditiva más la no aditiva. Y heredabilidad en sentido estricto o reducido, consideramos la de aquellos caracteres que están, o sea, en heredabilidad en sentido estricto, tomamos solamente la variación aditiva de los genes sobre la variación fenotípica. Bueno, de tal forma que por la vía de la selección, por DEPS, etcétera, todas las tecnologías de selección por la vía aditiva, funciona, pero funciona lento, porque las heredabilidades son bajas en las características reproductivas. En las características, entre comillas, productivas, es media, y en las de conformación es media alta. Ahora, fíjense que el impacto de la selección es la inversa de la heredabilidad. Menor impacto de la selección, cuanto menor heredabilidad, y el cruzamiento impacta mucho en características de baja heredabilidad y menos en características de alta heredabilidad. Bueno, acá ya tenemos una idea de por qué vía tenemos más probabilidades y más impacto de mejorar la producción. Bueno, ¿y por qué acá, si estamos cruzando dos razas o líneas, se produce el vigor híbrido? Justamente porque cuando uno cruza, se producen arreglos genotípicos, combinaciones, que se dan por el cruzamiento y que no se transmiten cuando uno toma en cuenta que el padre va a aportar el 50% de la herencia a la cría y la madre el otro 50%. Las características reproductivas usualmente mejoran mucho cuando uno hace cruza,
porque se organizan los arreglos genotípicos heteróticos que producen el vigor híbrido. Después, si es muy técnico, después en las preguntas, si quieren, amplío un poquito más. Bien, entonces las herramientas genéticas, que son varias a utilizar por los productores, serían, primero, la búsqueda de adaptación al medio y al sistema productivo, es decir, evitar errores no forzados, ¿no? Como dicen en algunos deportes. Segundo tema, aprovechar la heterosis, eventualmente la complementariedad a través de sistemas de cruzamientos o en el norte utilización de razas sintéticas. También mediante la selección y mejoramiento de caracteres de tipo aditivo, principalmente las cabañas son las que tienen la constancia y las posibilidades de hacer este tipo de planes de mejora de forma sostenida. Y próximamente la hora de la genómica. ¿Por qué la hora de la genómica? La hora de la selección y los cruzamientos, eso se ha desarrollado mucho durante el siglo pasado, y ahora la genómica nos va a permitir mejorar tanto la selección por la vía aditiva, identificando genes mayores, o sea, con impactos superiores a otros en determinados caracteres buscados, pero también nos va a permitir identificar esos arreglos genotípicos que son los que nos producen el milagro de la heterosis. Así que yo la verdad que tengo una gran expectativa con la genómica. Bueno, vamos a pasar a otros temas, saliendo del tema genético. Alimentación y estado corporal. Bueno, en mi trabajo estoy aburrido que me digan que los toros que les mando a los clientes están flacos, ¿no? Es difícil escuchar a un observador decir qué torazo si el toro no está gordo, porque a la gente todavía le gusta erróneamente el toro gordo, aunque la gordura perjudica la capacidad reproductiva, se producen más cantidad de espermas anormales, menos reserva espermática, y la gente tiene la falsa idea que los toros hay que echarlos gordos a servicio, porque durante el servicio, por el esfuerzo sexual o vaya a saber qué cosa, pierden peso. Y esto es un error. Los toros que pierden peso durante el servicio pasa porque están sobrealimentados previo al servicio. Porque los herbívoros naturalmente en la primavera dan servicio y engordan. O sea, igual que las vacas. O sea, si los toros comen lo mismo que las vacas, engordan igual que las vacas. O sea, no hay por qué pensar lo contrario. Y esto lo tengo recontra comprobado en toros adultos. Es más, tengo clientes que protestan porque no estaban suficientemente gordos cuando van y cuando los devuelven me quieren cobrar, entre comillas, los kilos de más que me devuelven. Y sí pasa esto de que pierden peso los toros nuevos, porque normalmente los toros nuevos vienen con ración, entonces, y además están creciendo todavía, tanto se usan de 15 meses de edad como se usan de 2 años, entonces, bueno, eso sí pierden peso porque tienen que crecer y tienen que readaptarse a una dieta forrajera completamente distinta. Esto hace que haya que tener cuidado con los toros recién comprados, para ir reduciéndoles la energía en la dieta, que se acostumbren al pasto, que adquieran una condición atlética, para lo cual hace falta una compra anticipada. Cuidado de toros entre servicios, normalmente no hay que suplementar a nadie. Los toros adultos nunca necesitan cantidad y no calidad, además no tienen no tienen ninguna necesidad. Los toros nuevos a veces, si uno los compra muy, muy gordos, pasa que pierden peso y hasta tienen problemas de hígado, entonces un toque de suplemento a lo mejor requieren. Y además propongo evitar los toros gordos y empezar a generar conciencia, que lo hacen todos los técnicos de hace muchos años, sin embargo no se adopta el tema de erradicar el sobreengrasamiento de los toros, porque ocultan defectos, caminan menos, se agitan más. Nosotros hemos hecho trabajos de frecuencia respiratoria y se agitan muchísimo más, vencen a las hembras que cubren, se estropean al montar y tienen problemas de pezuña. Bueno, ahora voy a pasar por un par de temas muy, muy por arriba, porque no quiero tampoco tomar más tiempo que el asignado.
por supuesto, prestar atención a la sanidad de los toros previo a echarlos a servicio, raspajes, vacunas y suplementos, revisación clínica. En relación a la aptitud funcional, también dejo a los especialistas, no colegas, a los especialistas veterinarios que bien hablan de estas cosas y bien conocen estas cosas. Yo trabajé personalmente en evaluaciones genéticas de heredabilidad, de circunferencia escrotal, de capacidad de servicio en un trabajo que hicimos junto con Chuni Acuña, que tiene cantidad de datos, y nos dio que la circunferencia escrotal tiene una heredabilidad media y la capacidad de servicio media alta. La capacidad de servicio yo la recomiendo totalmente en toros padres de cabaña o toros dadores de semen, porque teniendo esta heredabilidad sería una picardía no elegir toros de media alta, ¿no? En toros para servicio general es un poquito, digamos, trabajosa la realización de la prueba, y últimamente con el tema de bienestar animal, no sé si pasa los estándares de algunos grupos de acción sobre bienestar animal, por el tema de las vacas que se embretan y demás, ¿no? Bueno, y ahora vamos a algunas pautas de comportamiento y manejo. Hay que prestar mucha atención a la dominancia entre los toros, que se va a dar siempre, siempre, siempre. La dominancia está, los adultos dominan a los vírgenes, los astados a los mochos, los británicos dominan a los cebú, los que tienen más carácter a los que tienen menos carácter. Y esto tiene mucha influencia porque toros con libido normal en un servicio colectivo pueden ser dominados y hacerse rinconeros. Muchas veces me llama un cliente y me dice, Alejandro, hay un toro que no trabaja. Yo ya sé que hay un toro que no trabaja, o más de uno. O uno que trabaja muy poco, que trabaja de noche, o trabaja cuando los otros se distraen. Esto pasa siempre, absolutamente siempre. Y lo que hay que ser precavido con combinaciones fatales. Si uno tiene 3 toros en servicio y el activo, por ejemplo, fuese uno que tiene muy mala calidad de semen, podemos tener problemas de preñez, ¿no? Por ejemplo. Este cuadrito viene de un estudio que hicieron por ADN, un estudio de paternidad de los terneros, hijos de los toros A, B, C y D durante varios años. Observaron que en el primer año de observación, el toro A fue el padre del 70% de las crías y el toro D de solo el 5,5%. Fíjense que a veces la gente tiene expectativa de ver a todos los toros trabajar, y miren lo que pasó acá. O sea, hubo un toro que fue el padre del 70% de las crías. El año 2 mantuvo su prepotencia sobre el resto del lote. El D no tuvo crías, por ejemplo. El año 3 se puso viejito el toro A y tomó la posta del mando del lote de toros el toro B, que fue el padre de la mayor parte de las crías. Volvieron a aparecer hijos del toro D. Y al año 5, el toro C es el que tomó la posta, ya no estaba el toro A. Y fíjense que este toro tuvo más del doble de crías que el segundo y más de 4 veces que el tercero. Así que no es de esperar, servicios colectivos no es de esperar que todos los toros trabajen, y mucho menos que lo hagan por igual. Tengo 1000 anécdotas que no los quiero aburrir, pero hay toros que por dominados hasta saltan al alambre y se van a lo del vecino. Además de rinconeros, a veces directamente se van o lo sacan por arriba del alambre, otros toros. Bueno, 1000 anécdotas. Otro tema importante es no hacer rotación de toros en servicio, porque cada rotación implica volver a discutir el orden social por un lado, y además no tiene sentido porque la mayor parte de los servicios se van a dar durante la primera fase de la temporada de servicios, que es cuando hay más vacas ciclando y para servir. Inclusive podemos ir avanzando en el servicio y retirando algunos toros porque van a sobrar, porque ya va quedando cada vez menos vaca por preñez, se empiezan a pelear, etcétera, y es para tener pérdidas y no vamos a ganar nada con tener todos los toros hasta el final del servicio.
La única excepción a la rotación de toros es si arrancamos el servicio con un porcentaje de celo diario tan bajo que no justifica echar todos los toros de entrada. Me ha pasado en algunas de esas sequías históricas en La Pampa o San Luis, que cuando van a iniciar el servicio, quizás hay un 1% de celo diario nada más, y entonces, ¿para qué poner todos los toros de entrada si, si no hay vacas para servir? Entonces ahí sí, uno puede poner una cantidad menor y después ir completando de toros a medida que va apareciendo celo, porque va avanzando la temporada, o porque llovió, o por lo que sea. Bueno, este es otro tema que me trae bastante dolores de cabeza, porque yo coloco una cantidad de toros por cliente y muchas veces se rompen toros y se rompen en algún momento, y viene el llamado, se me rompió un toro, me lo cambiás. Perdón. Me lo cambiás. Entonces, para no generar bronca, yo les digo primero que sí, sí, te lo cambio, pero veamos bien si hace falta cambiarlo. Entonces, ahí les muestro, espero que lo vean bien. Si Alberto me dice si se ve bien la planilla de Excel, yo les muestro esta planilla. Tenemos toros, por ejemplo, 9 toros con 300 vacas al inicio del servicio. Asumiendo que hay un 70% de vacas cíclicas al inicio del servicio, 70% de vacas cíclicas, se van a alzar el 3,33% diario por día, se van a preñar el 2,16% diario. Se ve. ¿No se ve? No. ¿Directamente no se ve? ¿Eh? No se ve, Alejandro, no. ¿No se ve el Excel? No. Bueno, lo voy a tener que explicar, no sé por qué, pero Bueno. vuelvo acá. Lo voy a tener que explicar oral. Ah. ¿Ahora sí se ve? ¿Ahí se ve? No se ve. ¿No se ve nada? No. New share, a ver ahí. Dicen que tenés que dejar compartir la pantalla. Ya está, ahí se ve, ahora sí se ve, ¿no? No, todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, lo que quería mostrarles es que acá en un rodeo, por ejemplo, con 300 vacas y 9 toros en servicio, toros al 3%, se alzan 3,33% de las vacas al día, suponiendo que se preñen el 65% de las vacas que se alzan, da 2,16, y así cada día vamos a ir teniendo una preñez acumulada que va 2,16%, 4,33%, etcétera, da lugar a una cantidad de vacas preñadas, ¿no? 6 el primer día, 13 el segundo día, casi 20 el tercer día, así. Entonces me llama un cliente y me dice, Alejandro, se me quebró un toro, ¿me lo cambiás? Y yo, como les conté, le digo que sí, para que no se me planten mal de entrada, y luego les ofrezco hacer esta cuenta. Empezaron con un 3% de toros en servicio. Resulta que pasado una semana, al día 8, sale un toro de servicio. Vamos a ponerle acá 8. Bueno, resulta que cuando vemos el porcentaje de toros sobre las vacas que aún faltan preñar, es más que al inicio. ¿Por qué? Porque ya tenemos 52 vacas preñadas al día 8, de 300. Entonces, 8 toros relacionados con la cantidad de vacas a servir es más que los 9 que había al inicio del servicio. Espero que se haya entendido. Es más, pueden tener más desgracias y romperse a las 2 semanas otro toro más, ¿no? Y ahí, fíjense que con 7 toros a los 15 días tienen más toros en servicio por vacas a preñar, o sea, por las vacas que todavía no están preñadas,
tienen más porcentaje de toros en servicio que al inicio del servicio. Y ni hablar si, bueno, si paran con las desgracias de las roturas de toros, ya a los 20 días, esos toros que estaban al 3 al inicio ya están al 4 y terminan. Espero que vean cómo se corre esto. A los 60 días ya tienen un 7% de toros, un 8%, ¿de acuerdo? Un 9%, un 10% de toros al día 53. Por eso les digo que se pueden ir sacando toros a medida que avanza el servicio. Bien, antes de irme de esta planilla, para no tener problemas con el share de pantallas nuevas, me voy a ir a otro punto, que es el porcentaje de toros en servicio. Porcentaje de toros en servicio, los que recomiendan toros de alta capacidad de servicio, mi amigo Chuni recomienda trabajar con un 2% de toros en servicio y otro 0,5% como reserva en el campo, ¿no? Nosotros trabajamos normalmente al 3% porque es un porcentaje que nos permite abstraernos de algunos errores de manejo, de algunos despistes en los campos de algunos clientes. O sea, es un porcentaje que incluye un seguro para que las cosas anden bien si no observan muy bien cómo se desenvuelve el servicio. Ahora, este porcentaje, otra pregunta muy frecuente que tengo es con el tema del porcentaje de toros cuando enviamos toros para repaso de inseminación. Bueno, en los repasos de inseminación, ustedes piensen que si, por ejemplo, siendo prudente, ¿no? Siendo humilde en la expectativa de preñez el día de la ITF, supongan que hacen una sincronización, el día 10 inseminan y supongan que preñan la mitad de las vacas. Supongan que son vacas con cría al pie y preñan la mitad. Bueno, la gente hace la siguiente cuenta. Bueno, le pongo el 3% de las 100 que no se preñaron. Entonces le ponen 3 toros. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Estas, como están sincronizadas, a los 21 días del día 10, o sea, al día 31, más o menos un día, se van a volver a alzar, pero todas medio juntas. Las 100 que quedaron vacías, se van a alzar en 2 o 3 días. Y los toros van a tener que preñar 100 en 3 días, y son 3 toros. Mientras que si fuese un servicio natural, 100 vacas, esto día por día, 100 vacas las preñan en 13 días. ¿Correcto? Entonces, servicio natural al 3%, los toros preñan 100 vacas en 13 días. Y nosotros le pedimos, cuando hacemos IATF, que preñen 100 vacas en 3 días. Eso hace que muchas veces, si uno no tiene en cuenta este factor, puede hacer que las preñeces en la post-IATF se atrasen. De tal forma que yo recomiendo cargar un poquito más en porcentaje de que este cálculo, o sea, yo le pondría 5 toros de golpe. Después del segundo, digamos, de la próxima aparición del ciclo estral, post-sincronización, ya al tercero ya se abre más el abanico y entonces ya es más normal para los toros preñar en 5 días, en las que van quedando, que ya no son tantas, por otra parte. Entonces, el momento, digamos, crítico es el ciclo, o sea, el celo que viene a los 21 días de la IATF. Y ahí está bueno tener una carga, un porcentaje de toros importante. Bien, voy a tratar de volver al PowerPoint. A ver, New Share. Me parece que acá vuelvo. ¿Volví? ¿Volví al PowerPoint? Sí, ahí está. Sí, sí, Alejandro. Perfecto. Les mostraba, antes estábamos viendo la planilla de cálculos, yo le llamo calculadora de toros en broma, que la uso para mostrarle a los clientes cuándo es necesario y cuándo no es necesario reponer los toros. Hay excepciones, ¿no? Si son rodeos muy chiquitos, con a lo mejor 100 vacas, tienen 3 toros, se le rompen 2
en 2 semanas, no me quedo con uno. O sea, en ese caso, normalmente los reemplazamos. Pero les diría que en el 95% de los casos, dije 95, como podría haber dicho 90 o 97, no hace falta, en mi experiencia, reponer toros durante el servicio. ¿Por qué? Porque la tasa de rotura de toros avanza más lenta que la tasa de preñez. Esa es la relación normal. Bien, otro punto es evitar trabajar con rodeos demasiado chicos, porque un error en un rodeo demasiado chico puede terminar en que se preña poco o nada. Si yo tengo un rodeo trabajando 2 toros y uno se rompe o uno tiene problemas de líbido o uno tiene problemas de semen, estoy trabajando con uno. De tal forma que, mientras que si es uno de 6, no pasa nada porque los otros van a cubrir el servicio perfectamente. Por eso yo les hablaba del 3%, es un seguro, porque cualquier falla va a estar cubierta por los otros. Me pasó un par de veces, lamentablemente, una vez con un ingeniero muy amigo, que en rodeos así tipo harem, con un toro y 30 vacas, que no preñen ni una. Me pasó como 3 veces en 25 años de dedicarme a esto. Claro, se ve que o por lívido o por semen, inclusive 2 veces fue que veían que trabajaba perfectamente, pero debe haber sido problema de semen y no preñaron nada. Si hubiesen estado en ese toro fallado, digamos, hubiese estado en un lote de 3, ni nos hubiésemos dado cuenta que tenía ese problema porque trabajaba. Así que cuando son rodeos muy chiquititos, prefiero asegurar con un porcentaje un poquito mayor. Otro temita es favorecer las condiciones para el apareamiento, porque la primera condición para que el toro se disponga a dar servicio es ver el grupo sexualmente activo. Y obviamente en campos limpios, lotes chicos y despejados, facilita el encuentro entre la vista y el lote sexualmente activo. Entonces, recomiendo normalmente en campos que tienen mucho porcentaje de sierra o que tienen monte, recomiendo empezar el servicio, que es cuando más celo hay, aunque sea los primeros 20 y pico de días, un mes, reservar un lote con estas características: despejado, plano y eventualmente chico. Porcentaje de toros en servicio es lo que hablamos antes: 2, 2,5 con toros de alta capacidad y sin medición al 3%. Situaciones especiales, además de los casos de IATF, en campos complicados, con mucho serrucho, digamos, de topográfico, se usa un poco más, y lo mismo en campos de monte. Y el tema de los costos, ¿por qué no me preocupo tanto por el tema de los costos de si es al 2,5 o al 3%? Más o menos cada toro nos cobra por servicio por año este importe equivalente en kilos de novillo, ¿no? Más o menos la cuota de amortización más intereses está en el orden de 384 kilos de novillo, en un toro de valor de compra 1.200 kilos de novillo. El costo de tenerlo todo el año, sea porque ocupa un potrero que podría destinarse a agricultura o a tener más vacas, pasado a kilos de novillo, son 280 kilos de novillo aproximadamente, porque un toro come como una vaca y media. Si hacemos la cuenta por 1,2, 1,3 terneros, nos da esta cantidad de kilos de novillo. Recuerden que el kilo de ternero es más valioso que el kilo de novillo. El costo de sanidad, esto nos da aproximadamente 700 kilos de costo por toro por año en servicio, que si lo dividimos por 33 vacas, o sea, con toros al 3%, este mismo toro de 1.200 kilos de costo de compra, nos da un costo por vaca servida de 21 kilos y preñada de 23 kilos. Y si fuese al 2,5%, nos da 18 y 19,4. Así que acá hay 4 kilitos de diferencia de novillo por
digamos, ternero nacido prácticamente, esto es por preñez, pero digamos que sería más o menos equivalente, que hace que trabajar, ese sería el costo del seguro entre trabajar al 2,5 o al 3%. Por eso es un número, pero siempre lo elijo como menos peor a cualquier escape por querer bajar la cantidad de toros, sobre todo en campos que no tienen buenos controles, buen personal, etc. En esos campos que tienen buenos controles y buen personal, sí trabajamos con menores porcentajes de toros. Por último, no hay que esperar el tacto para ver cómo fue el servicio, porque con la misma cuentita que hacíamos al inicio del servicio para estimar un porcentaje de celo diario y a partir de ahí calcular cuántas están cíclicas y cuántas están en anestro, durante el servicio podemos ver, ¿sí?, más que estar mirando a ver si los toros se comportan como atletas sexuales o no, que es la tendencia, se puede ver si va bajando drásticamente la cantidad de celos. Si yo voy a los 45 días y ya hay un celo, digamos, hay muy poco celo, es que es razonable esperar que ande todo bastante bien, ¿no? Ustedes piensen que en el primer ciclo estral se van a preñar casi todas las que entraron ciclando al servicio. Ya al día 45, las que todavía no estaban ciclando, seguramente ya iniciaron su ciclo durante la primera parte del servicio y deberían haber ciclado y quedado preñadas en el segundo tramo de 21 días. O sea, a los 45 días ya debería haber bajado bien significativamente la cantidad de celo. Y si todas las que, todo porcentaje que no se alce, ¿sí?, nos va a dar una idea de cuántas están preñadas por diferencia. Bueno, conclusiones para ir terminando y luego quedo abierto a todo lo que quieran preguntar y pueda responder. Conclusiones: pretendemos que los toros no sean una limitante para el éxito reproductivo del rodeo. Ese humilde objetivo. Segundo, evitamos errores no forzados en la selección de los toros. O sea, no nos volvemos locos con extremos biológicos que nos pueden producir una desadaptación. Establecemos una estrategia genética que esté de acuerdo con el sistema de producción y entonces vamos a buscar los toros aptos para ese tipo de campo y ese tipo de explotación. Analizamos posibles programas, o sea, qué sistema de apareamiento, si lo vamos a hacer apareamientos dentro de raza y vamos a hacer, o vamos a hacer cruzamientos, y podemos utilizar técnicas de selección y de cruzamientos en uno y otro caso. Acá se me borró la palabra toros. Utilizamos toros sanos y funcionales y adoptamos adecuadas normas de manejo de toros en servicio. Bueno, muchas gracias por su atención y si tienen alguna preguntita, a disposición. Gracias, Alejandro. Gracias por tu charla. Dijiste muchas cosas útiles para todos los que trabajan en esto. A ver, vamos a ver si aparecen preguntas. Preguntas. Alberto, ¿me escuchás? Buenas noches. Buenas noches, ¿sí? Hola, Guillermo. Hola, ingeniero, un saludo para usted. Le quiero agradecer especialmente la presentación. Muchas gracias. Gracias a ti. Y quería romper el fuego haciendo una pregunta, si me permite, Alberto. Sí, por supuesto, Guillermo, ¿cómo no? Yo le quería preguntar al ingeniero, ¿cuántos servicios en promedio, en su experiencia, hacen los toros o cuándo comienza a utilizarlos y finalmente cuántos años en promedio le parece que duran? Y aprovecho a agregarle otra pregunta más, si existe alguna diferencia racial en ese sentido. Sí, buenísima pregunta, buenísima pregunta.
Nosotros, voy a separar lo que pasa de lo que hacemos, ¿sí? Lo que pasa, cuando uno analiza los datos del Censo Nacional Agropecuario y analiza la cantidad de toritos de reposición sobre toros adultos, en Argentina, me imagino que en Uruguay debe ser parecido, va a observar que más o menos es un 30% lo que se reemplaza cada año. Hay un micrófono abierto con bastante... Debe ser el de Alberto. Sí, debe ser el de Alberto. Más o menos a nivel nacional se reemplaza un 30%. Nosotros los usamos hasta 4 campañas. La literatura habla de que el toro se mantiene con buena intención, digamos, con buena libido, alguna campaña más, como 5, y después empezarían a bajar su rendimiento, sobre todo su actitud reproductiva. Además, por razones obvias, nosotros no podemos mandar un toro viejo a un cliente, por más que esté en condiciones aptas, ¿no? Sí, los Angus nos duran en buena condición más que los Hereford, por ejemplo. El Hereford es como que envejece más rápido, ¿sí? Y así que sí, hay diferencias entre razas. Y la otra pregunta que era sobre a qué edad los usamos y demás, te amplío, Guillermo. Nosotros usamos algunos toros de 15 meses, más o menos alquilamos unos 80 toros de 15 meses cada año aquí en Argentina, y trabajan perfectamente bien, te diría que igual que los de 2 años, que es el uso más normal, más frecuente. La mayoría se alquilan a partir de los 2 años, y luego los usamos hasta un cuarto servicio y los damos de baja ya por viejos después del cuarto servicio. En Angus nos pueden durar algunos toros mejores, los dejamos un año más. En Hereford ninguno dejamos después de los 4 años porque tienen más aspecto de viejos. Cuando analizamos en nuestra historia, digamos que alquilamos aproximadamente 1000 toros por año, digamos que si asumimos que se van a ir un 25% teórico de viejos, que nunca son, porque nunca llegan el 25% viejos, y le sumamos todos los descartes por distintos motivos, que pezuñas, que enfermedades, que lo que sea, tenemos aproximadamente una renovación del 30%, tal como en el rodeo nacional. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Alejandro, otra pregunta. Hay interesados en saber qué pasa cuando haces una IATF y metes los toros directamente en lugar de inseminar. ¿Qué porcentaje recomendarías en ese caso? Mira, yo no tengo mucha experiencia en hacer yo mismo IATF, así que la verdad que me abstengo de opinar sobre eso. La situación normal es que nos contratan toros para el repaso, pero para el repaso que va a venir al día 21 después de la inseminación. No tengo experiencia de echar los toros enseguida. O sea, si están enseguida, a lo mejor se preñan por el toro y no por la IATF si están corridas de horario, digamos, ¿no? Me imagino. Y si no están enseguida, que es a los 2 días, ya no va a haber ninguna cíclica, entonces da lo mismo echarlos al día 2 después de la inseminación que al día 18, por decir. Pero la situación normal es que los proveemos para el servicio de lo que va a ser el repaso cuando vuelvan a ciclar. No sé si igual le respondí la pregunta a quien la hizo. Pienso que sí. Después también preguntan el porcentaje de toros que usas para el repaso de la IATF. Creo que ya lo dijiste. Sí, lo dije. Yo diría que no va a ser mucho menos del que usaría si no hago IATF. Esa sería mi respuesta. Es decir, que tomaría como que si voy a pasar por IATF 200, a lo mejor no le echo 6, pero sí 5. Por el tema del pico a los 21 días, ¿no? Del pico de celos a los 21 días de la IATF. Quizá Guillermo también no tengo problema en que si quiere responder él, esa es mi experiencia, pero quizá tenga algo para aportar. Nosotros tendemos, ingeniero, a usar un poco más de toros, influenciados por un comentario de presentaciones que hizo Peter Chenoweth en Uruguay hace muchos años, en donde
él en los programas de sincronización de celos con monta natural usaba toros o sea, un porcentaje de toros de 8%. Entonces nosotros hacemos esos cálculos. Si estimamos que preñan el 50%, tendemos a usar entre un 4 y un 5% del total, pero solo entre el día 17 y 24 posteriores Claro, claro. digamos que es donde esperamos que haya la respuesta, La ¿no? mayor demanda, claro, claro. Exacto. Y después lo bajamos, ya viene la ecografía y ya ajustamos en función de la cantidad de vacas vacías. Sí, sí, está en línea con lo que les comentaba, pero honestamente la gran mayoría de nuestros clientes utilizan el servicio en forma de servicio natural todo el tiempo, ¿no? O sea, tenemos casos de IATF, pero no son la mayoría. En el chat tenemos una pregunta, Alberto, o varias preguntas. Yo no estoy viendo el chat, no sé si me Ah, lo pueden... bueno, ¿la puedo trasladar entonces? Sí, claro. Sí, dale, Ana dale. Rosa pregunta cuál es su opinión sobre el porcentaje de toros para el primer servicio de vaquillonas, realmente la categoría vaquillonas. No, no, el porcentaje de toros, digamos, en la teoría, las vaquillonas están todas cíclicas y van a tener, se van a alzar a razón de un 4,76% cada día, de tal forma que uno puede inferir que usar un porcentaje un poquito mayor nos va a dar el beneficio de no perder ninguno de todos esos celos. Pero cuando nosotros usamos el 3%, nos resulta completamente suficiente para que no haya ningún atraso en la preñez. Así que la verdad que usamos prácticamente el mismo porcentaje que en vacas. Lo que sí tratamos de hacer en vaquillonas es no achicarlo, o sea, no ir al 2,5, como vamos en algunos casos en vacas. Eso desde ya. Perfecto. No sé, Alberto, si tú tenés alguna otra pregunta ahí. Hay una pregunta del ingeniero Padilla, de Alejandro Padilla, que si te parece se la trasladamos al ingeniero Rodríguez. Dale, dale, que es importante. Pregunta Alejandro si puede dar una idea del costo de alquilar un toro y la otra pregunta es cómo selecciona el cliente los toros para alquilar eventualmente. Bueno, al principio, ¿cómo selecciona para alquilar? Nosotros tenemos categorías de toros. Cuanto más calidad y más papeles, más caros, ¿no? Y el alquiler tiene una parte del costo que se relaciona con la amortización, por eso impacta en el costo, y otra parte del costo del alquiler que está relacionada con el mantenimiento de los toros entre temporadas de servicio, que como les decía cuando les mostraba el costo, a veces es más caro mantener un toro durante el año que lo que resulta la cuota de amortización. Tenemos precios distintos, pero aproximadamente arrancan desde el equivalente en pesos de 480 kilos de novillo, ¿no? Que refleja justamente una parte de amortización, una parte de costo de mantenimiento entre temporadas. Perfecto. Sí, capaz que tenés que ser un sociólogo para hablar de todo esto, ¿no? De qué es lo que opinan los clientes y cómo es el Sí, mercado de los reproductores. lo que no le contesté es el tema de la elección de los toros. Algunos clientes los vienen a ver, a elegir, la inmensa mayoría, tenemos 25 años en el mercado, y la inmensa mayoría de los toros de los clientes son repitentes, entonces ya tienen una confianza en la empresa y en que se le va a mandar lo que quiere, ¿no? Y lo que está pagando. Así que la inmensa mayoría los pide y se le envían y no hay ningún problema, y además, como no es un toro vendido, nosotros damos examen todos los años. Si los toros no le gustan o no rinden, es cliente perdido, no es que uno le entrega una mercadería y se la tiene que quedar obligado. Entonces, con más razón, hay que cuidarse de hacer las cosas bien, ¿no? Bien. Acá Yo tengo pregunta, una pregunta, Alberto, no sé si tú tenés otra de un participante.
Yo tenía una que pregunta, un tema clásico en estas cosas, ¿cómo se maneja el tema de las venerias Perfecto, cuando uno gracias. alquila toros? Bueno, nosotros tenemos, digamos, los toros vírgenes vienen garantizados por las cabañas, ¿no? Los toros que compramos. Tenemos cabañas proveedoras, como puede ser Flores Chicas, que hacen la sanidad en origen. Después en los toros entre campañas, nosotros alquilamos los toros una temporada por año y entre campañas siempre vuelven a tres sedes que tenemos. Tenemos una sede en Huincarrinancó, una en Coronel Pringles y otra en Cañuelas. Y nunca jamás un toro va a ir de un cliente a otro cliente, siempre va a hacer el viaje ida y vuelta, ¿no? O sea, va al cliente, vuelve. Cuando vuelven, entre temporadas se le hacen todas las prácticas sanitarias, venerias, brucelosis y tuberculosis. En venerias tenemos un protocolo muy, pero muy estricto. Por el tema de la falsa negatividad, nosotros usamos un concepto de tropa positiva, es decir, un toro positivo en la tropa es toda la tropa positiva, no seguimos raspando, no hacemos nada. Tenemos un seguimiento triple, si puedo, a ver si puedo mostrar nuestra planilla de... Bueno, voy a ver si puedo abrir. Nosotros tenemos un seguimiento triple, tenemos los toros tatuados, además tenemos la caravana oficial, y además tenemos la caravana nuestra, digamos que refleja el número de tatuajes, así que jamás perdemos la identificación. Cuando los toros vuelven, si viene uno positivo, es tropa positiva, se eliminan todos los compañeros, ¿sí? Y entonces eso nos permite tener un margen de seguridad muy grande, muy grande. Además, hacemos de alguna manera, entre comillas, inteligencia con los clientes. Se averigua si tuvieron un porcentaje de preñez alto el año anterior, si rasparon los toros propios, si es que los tienen, si tenemos dudas con algún cliente, se van a mandar toros de última temporada. O sea, hay un montón de cositas, de gajes del oficio que manejamos con tantos años en el mercado, ¿no? Y tener buenos laboratorios y buenos veterinarios, porque obviamente el muestreo es muy importante y el laboratorio también. Ahora nos están haciendo diagnóstico incluso por PCR cuando hace falta. Una pregunta de curioso. ¿Hay gente que cuando te alquila los toros también tiene toros propios? ¿Y cómo se va desarrollando todo ese proceso a medida que te va conociendo? Sí, hay gente que prueba y a lo mejor tiene que reponer 3 y dice este año los alquilo y tiene otros 8 y al año 2 alquila otros 3 y ya cuando le quedan poquitos, si le gustó el sistema, sale de los toros propios y los alquila, ¿no? Y el tema del alquiler tiene un beneficio, digamos, extra, que es el tema del dimensionamiento, ¿no? Que si un año necesitan entorar vaquillonas, piden toros aptos para vaquillonas con facilidad de parto, si un año no, porque no les dio el engorde, no lo hacen. O sea, siempre van a dimensionar la cantidad de toros para lo que van a servir. Nunca van a tener toros dando vueltas para no usarse. A ver, ahora, Guillermo, ¿tenés más preguntas que ahí están llegando? No, Alberto, aquí no registro ninguna. Los dejé sin palabras con la genética, me Eh, parece que no preguntó a nadie. Acá hay una que preguntan, cuando un cliente alquila un toro y queda contento, ¿vuelve a pedir el mismo toro o toro del mismo origen? Si Dios quiere y no se pelea y se rompe o le pasa algo, sí, puede hacerlo. Sí, puede hacerlo. Es más, tratamos que sí, tratamos que sí. No siempre se puede, porque a veces un cliente que pidió 6 toros, alguno de esos se da de baja y después irremediablemente va a haber que agregarle alguno que no trabajó en el campo de él. Pero sí, nos pasa muy seguido eso, que piden los mismos porque le gustaron. Y si no son los mismos, se le van a elegir toros equivalentes, digamos, ¿no? De tipo. También preguntan, ¿qué
raza paterna sobre raza materna utilizarías en un cruzamiento? Bueno, depende de dónde, ¿no? Si la pregunta es para la región pampeana, yo estuve desarrollando un proyecto interesante con el ingeniero Rafael Del Pech en un campo de un cliente con 1000 y pico de vacas. Hicimos la triple cruza Shorton, Angus, Hereford, y la verdad que, bueno, los resultados que puedo dar son empíricos, ¿no? Porque no era un trabajo de investigación, pero se cumplió, digamos, en línea con los trabajos de Clay Center de Nebraska, los históricos, ¿no? De Candiff, Gregory, etcétera. O sea, la triple cruza es fabulosa. Y lo que pasa que es más tedioso seguirla, porque hay que tener 3 rodeos en servicio, más el rodeo de Vaquillona, son 4. Entonces terminamos yendo los últimos 5 años, pues esto lo desarrollamos como 15 años, y lo terminamos simplificando a 2 razas, Angus, Hereford, que la verdad que andan muy bien, muy bien. Alejandro, sé que sos un estudioso también de la fertilidad y del maestro Rabasa. ¿Tenés algún comentario para hacer sobre lo que él nos dejó? Sí, sí, un gran maestro, Sol Rabasa. Sí, Sol Rabasa dedicó muchos años de su vida a estudiar la fertilidad y por eso se adentró mucho en estudios de la genética no aditiva, ¿no? Y tiene trabajos muy esclarecedores. Hay un trabajo que creo que es del año 69, que hablaba del coeficiente de fertilidad. El coeficiente de fertilidad, el año pasado, el anterior, Fito Cantet invitó a las jornadas de genética bovina en Palermo a un investigador americano que propuso un sistema de evaluación de la fertilidad, transformando la fertilidad en un carácter continuo, porque ese es el problema, ¿no? Que la fertilidad es binario, es 0-1 a veces. Y este investigador trajo una técnica como para transformar en continuo el dato de fertilidad, que es prácticamente igual al que propuso Rabasa hace 50 años en un trabajo que lo llamó coeficiente de fertilidad. Ese es un gran hallazgo de él. Y el segundo gran hallazgo, yo les mostré hoy el modelo de homeostasis genética con costo selectivo de Lerner, que está en todos los libros de genética. Y Sol Rabasa ideó, digamos, o describió un modelo de homeostasis genética sin costo selectivo, que es el que se da, por ejemplo, en presión arterial, donde en presión arterial, imagínense que no puede haber gente que esté a 3 desvíos de la media, ni en más ni en menos, ¿no? Entonces hay mecanismos genéticos de homeostasis genética que hacen que vaya todo al óptimo intermedio, pero no por la vía del costo selectivo, que es una forma biológica de tender al centro en caracteres de tipo aditivo, mientras que el modelo de homeostasis genética sin costo selectivo es un modelo que tiende al centro en caracteres no aditivos, que la verdad que es muy interesante para los genetistas que estén escuchando, ¿no? Me preguntan acá y piden que comentes un cliente que lleva ya 9 años de práctica con tu triple cruza. Ya no la hace más. El que hacía, tengo 2 clientes que hacían, uno que hacía y uno que hace triple cruza. Pero no sé si 9, no, muchos más años. Un cliente hace más de 20 que hizo triple cruza, pero hacía la triple cruza que a mí no me gusta. O sea, a mí no me gusta el cruzamiento terminal, que uno tiene vacas puras, genera la reposición pura, después hace la careta y entonces tiene puras y tiene caretas, y a la careta le echa Shorton o le echa limusino o lo que sea. A mí ese sistema no me gusta, me parece que no aprovecha del todo la heterosis materna, por una parte, que es muchísimo más significativa en impacto que la heterosis individual, y por otro lado, uno después no sabe bien qué echarle y se queda
sin suficiente reposición para elegir, porque tiene que elegir pura de una raza, pura de la otra, cruzarla, es mucho más engorroso. Yo siempre le apunto y recomiendo a hacer cruzamientos criss-cross, o sea, rotativos, donde uno, por ejemplo, un cruzamiento de dos razas termina con un rodeo A, que es 2/3 raza A, 1/3 raza B, y un rodeo B, que es 2/3 raza B, 1/3 raza A. Y al rodeo A le echa toros raza B, y al rodeo B le echa toros raza A. Si a alguno le interesa en particular, le puedo facilitar el programita cómo se hace. Y ese sistema es muy lindo porque uno puede, las hembras de un rodeo son las proveedoras de la genética del otro rodeo. Pues yo, por ejemplo, tengo un rodeo Angus, lo sirvo con Pampa, me da caretas, las caretas automáticamente las llamo rodeo Pampa, ¿sí? Porque sí, por definición. Bueno, a las caretas siempre le voy a dar Angus, a las Angus siempre le doy Hereford. Después, las hijas de las Angus con Pampa van a abastecer al rodeo Pampa. Y las hijas del Pampa por Angus van a abastecer al otro rodeo. O sea, terminamos con un rodeo preferentemente Angus y un rodeo preferentemente Hereford, entorados por la raza en que tiene menos sangre ese rodeo. Y entonces siempre un rodeo provee de vientres al otro y es muy eficiente, es muy simple, porque son dos rodeos. Por supuesto no lo haría en un campo con 100 vacas, ¿no? Pero en un campo grande es interesante. Guillermo, acá hay alguna pregunta sobre qué tipo de vaca tendrían ambientes restrictivos. Acá hablan de la cuenca del Salado, supongo que Uruguay es aún más complicado que la cuenca del Salado. ¿Querés repreguntar vos? Hoy estamos bajo el cielo del ingeniero Alejandro Rodríguez, dejemos que él responda. Sí, no voy a responder mejor que vos de Uruguay, Guillermo, pero por lo que vengo conociendo recientemente en Uruguay, como Uruguay tiene un mercado de exportación mucho más importante en porcentaje de la producción que el nuestro, es prácticamente inverso. Nosotros exportamos 20, consumimos 80 y Uruguay creo que al revés o parecido. Uruguay tiene una hacienda bastante más uniforme que la nuestra en tamaño y, y es moderada, o sea, me imagino que deben ser frame 4, me imagino, viéndola en el campo, en promedio, o 3 o 4. Acá tenemos frame 1, 2, 4, de todo. Y tenemos un mercado interno que premia mucho el novicito liviano, terminado joven. En Uruguay la edad de matanza es más grande que la nuestra. Nosotros estamos faenando a los 2 años, en Uruguay está un poco más corrido y con más peso. Así que no daría una receta única. Lo que sí diría, por un lado, evitar los excesos, ¿no? Los extremos, en todos los casos. Y por otro, ambiente más hostil, frame más chico. Esto es siempre así. Ambiente más hostil, frame más chico, porque yo tengo alumnos en la facultad y a veces les tiendo una trampa. Les digo, ¿por qué en la Patagonia no hay vacas? ¿No? O sea, en la meseta patagónica no hay vacas. Y se quedan pensando por la calidad del pasto y qué sé yo. Le digo, no, le digo, es por la densidad del pasto, porque donde entra una vaca entran 5 ovejas y 5 ovejas tienen 20 patas para caminar y una vaca tiene solo 4. Entonces una vaca en la Patagonia no junta la cantidad de pasto necesaria para mantenerse y producir. O sea, no es un tema necesariamente de clima o de calidad de pasto. Y acá es lo mismo, eso es una exageración del concepto. Si yo tengo un campo todo salado, pelo de chancho, poca oferta, la vaca no come a boca llena, no puedo esperar que una vaca grande, de frame grande, que tiene un requerimiento de mantenimiento de 15 kilos de materia seca por día, no lo junta, no lo junta. Entonces no engorda y entonces no se preña. Entonces ahí voy con una vaquita frame 2, la gauchita de tu foto, Guillermo, del viernes pasado.
Y si tengo una oferta forrajera regular, empiezo a agrandar. Y si tengo un feedlot en el campo, lo agrando un poco más porque ese ternero con más estructura me va a resultar más eficiente. Entonces, por eso la receta es para cada campo y para cada sistema. Inclusive, tenemos siempre la alternativa de modificar un poco la cría con el tipo de toro que usamos, ¿no? Uno podría comprar vacas chiquitas preñadas para un campo hostil y usar un toro más grande para tener un ternero más pesado. Esas técnicas se pueden utilizar, siempre con cuidado de no hacerlas trancar, ¿no? En el momento del parto, siempre sin exagerar. Alejandro, otra curiosidad, ¿cómo fue tu rescate de criollos en la provincia de Santa Cruz? Bueno, una locura, una locura de juventud, pero eso es más mérito de mi amigo, socio y compañero de cátedra Rubén Martínez que mío, que nosotros teníamos relación con Rabasa y familia, que hicieron mucho por el rescate del ganado bovino criollo en el norte, sobre todo la hija de Sol Rabasa, Alicia, gran genetista y estadística, con su marido Florencio Salpaz. Y yo fui pasante en el INTA de Leales, trabajando con criollos y cruzas índicas. Y un día Rubén Martínez vio en La Aventura del Hombre una vaca criolla arriba de un témpano. Entonces le llamó mucho la atención y empezó a averiguar, dio con un guardaparque, Pablo Navarro, que nada, le mostró más fotos y demás. Llegamos a la conclusión de que eran criollas, terminamos haciendo un convenio con parques, descubrimos que en las zonas del Parque Nacional de los Glaciares que estaban, digamos, vedada cualquier tipo de producción, o sea, en la zona intangible, quedaban todavía vacas de las que habían llevado los colonos hace casi 100 años, hoy, y empezamos a hacer un programa de conservación de recursos genéticos que tuvo bastante éxito. Tenemos vacas de esas en Chascomús, en el INTECH. Bueno, el jefe del proyecto, yo estoy alejado hace años, es Rubén Martínez, pero la verdad que fue muy divertido. ¿Alguna pregunta más? A ver si... Alberto, hay una pregunta. Si se cobra algún adicional a un cliente que devuelve toros con enfermedades venéreas, teniendo en cuenta que se elimina la tropa o se trata la tropa, si está contemplado dentro del valor inicial o hay una penalidad en esas circunstancias. No, está contemplado en forma de seguro, que es parte del precio. O sea, mezclamos las verdes con las maduras, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de pérdidas, en general no nos pasa, porque los clientes nuestros son campos muy ordenados, normalmente administrados por tecnolitos, entre comillas, o sea, gente que adopta con cierta facilidad tecnologías. Ni siquiera son la mayoría de los clientes, ni siquiera son criadores puros, la mayoría son productores mixtos, que los toros les molestan más que a un criador puro, por razones obvias, gente que hace agricultura y tiene 500 vacas en la cañada y bueno, le resulta más fácil el sistema. Y son campos ordenados. Y cuando tenemos alguna duda, mandamos toros de última campaña, como les conté, como para prevenirnos. Y si aún así tenemos un accidente, que uno no está exento de venerias o de cualquier otra cosa, que se rompa, incluso que se muera el toro en servicio, está cubierto por el seguro. Una pregunta de curiosidad. ¿Qué promedio de toros alquilados por cliente tenés? Más o menos 12 deben ser, una cosa así. Clientes grandes se ve que tenés No, lo que pasa es que hay como todo, como toda distribución de cuestiones de mercado, hay 2, 3, 4 que son muy grandes y después medianos y después chicos. O sea, hay 4 clientes que se llevan 250, 300 toros. 250 seguro, entre 4. Y después Qué el resto. envidia. No. Eso es otro negocio. Nosotros somos un rentacar, no somos Ford, ni Chevrolet. Vos sos Ford. O Toyota, mejor, más calidad. Ojalá, porque es el que más repite la compra. Y sí,
sí, bueno, de hecho nosotros repetimos compras también en los proveedores de toros que nos rinden más, obviamente. ¿Más preguntas? ¿Hay, Guillermo? No, no veo más preguntas, Alberto. Bueno, Alejandro, me gustaría seguir hablando con vos, pero ya está. Te hablaré en privado y seguiremos comentando nuestras cosas. Te Bueno, agradezco por tu esfuerzo y por lo que has colaborado con el tema de los errores no forzados, que es realmente importante. Y bueno, ya nos veremos. Gracias y gracias dale, a todos por estas 4 charlas que hemos tenido. muchas gracias.